como bien sabéis, Restañando el Alma no busca más que tener un encuentro emocional, de sentimientos, de sensaciones, con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, ¿por qué no decirlo?, como animal humano. Restañando el Alma, el podcast de Iñaki Urdangarín Iraeta, el héroe que camina sentado. Búscalo en tu reproductor de podcast favorito. Esto es El laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, toca hablar de reflexiones y si queréis un poco de reflexiones y todo ello, os voy a hacer una mega cuña, aunque probablemente la ponga antes o después del podcast. Escuchad a Iñaki Restañando el Alma, que vale muchísimo la pena. Y bueno, otra cuña que os hago ahí gratis, también que hace reflexiones y habla un poquito, es Víctor de Diario de Argifonte. Así que después de esta cuña publicitaria, pues vamos a hablar de hoy y mi reflexión hoy y lo que voy a opinar un poquito sobre el tema del agradecimiento. Y diréis, ¿qué quiere decir eso? Pues que no hay agradecimiento en esta vida. Quiere decir que estamos en una sociedad, que estamos en una vorágine del yo, o de conseguir todo instantáneo, y que cuando prácticamente, pero esto que voy a hablar de agradecimiento, voy a hablar en todas las capas de la sociedad, incluso de sociales, de todo lo que, de nuestros contactos y todo. Yo en mi día a día, por ejemplo, cualquier persona, pues va por ejemplo a una farmacia, y es que una palabra tan simple como gracias, y ya aquí me va a saltar, porque en redes sociales salta el típico de es que su trabajo o su empresa tal, deberían de dar las gracias a ellos que vamos nosotros a consumir. No, señor, no. Hay que dar las gracias de que te han atendido bien, te han dado los buenos días, te han buscado lo que tú necesitabas, te han atendido en condiciones, con amabilidad, porque hay que agradecer las cosas porque damos por sentado y por normal lo que y cada vez en la sociedad es menos corriente, que es que las personas te traten bien, con una educación y una amabilidad. Entonces creo que hay que agradecer, o sea, somos muchos de alzar la voz, de decir lo que está mal, de mira, es que qué vergüenza esto, pero cuando las cosas funcionan súper bien, y claro, es que yo es un concepto que nunca he estado de acuerdo. Porque eso también otra frase muy vanida que es que claro, es su trabajo, es que claro, lo normal es que esto vaya así de bien. Entonces no hay que agradecer nada. Digo, ¿por qué no? O sea, si va un servicio súper bien, te atienden muy bien y claro, pasa mucho, también voy a hacer mención aquí a otro podcaster, lo ha dicho mucho en su podcast, José el Camarero, de Frente al Cliente, porque muchas veces en el tema de las reseñas pasa. Si tú tienes un restaurante y van, por ejemplo, 1000 comensales, de esos 1000 comensales, la mayoría están contentos del servicio que dan, de la comida, del servicio, de todo. Pero claro, ¿quién pone las reseñas? ¿Los que están contentos? Algunos sí, pero la mayoría son los que están descontentos. Entonces, eso es una cosa muy tendenciosa a veces. A mí me pasaba que yo he trabajado frente al cliente también, cara al público, vendía ordenadores, impresoras y otras cosas, y a veces un cliente me decía, es que este producto, este ratón, he visto 3 reseñas, que normalmente había muy pocas reseñas, y he visto 3 reseñas y las 3 reseñas son negativas. Claro, yo decía al señor, fíjese, nosotros vendemos de este producto, pues a lo mejor cada semana 20, 30, pero claro, sí, un montón, y nos vienen cambios, a lo mejor alguno de vez en cuando, pero nos vienen muy poquitos. Entonces le decía, es que las reseñas no es un baremo de que pasa con los ordenadores también. No es que este ordenador tal tiene reseñas negativas, pero ¿cuántas reseñas? 5. ¿Alguna positiva? No. Pero por eso, porque no agradecemos y cuando un producto nos va súper bien. Yo, por ejemplo, aquí, que en su día hice podcast de tecnología, de mi tecnología diaria, que
tengo poco que actualizar. Iba a decir que iba a hacer una actualización, pero tengo que hacer poco que actualizar. Yo, por ejemplo, lo que cambié desde ese entonces, creo que lo único que he cambiado es la tablet. La tablet tengo una P11 Pro Lenovo y me va súper bien. Y estoy muy agradecido. Y esta gente que dice, no, es que esta marca Lenovo, HP, la que sea, me funciona muy mal y por eso no le vuelvo a comprar. Bueno, es que no es cosa de la marca. A lo mejor te compras otra marca y te funciona también mal. Tenemos ese pensamiento a veces de que como en la marca un producto determinado me fue mal, pues no lo pruebo más. Entonces, en el tema, ahora entraré en otros temas, pero en el tema de cara al público, pues porque en unas cosas u otras tratamos mucho con gente de cara al público. Cuando vas a un hotel, yo siempre le doy las gracias a la recepción, incluso a quien está por ahí y te da buenos días de limpieza, de todo el personal. ¿Ves a alguien que es el que te ha limpiado la habitación? Pues muchas gracias, porque lo has hecho muy bien, una serie de cosas, y no nos cuesta ser amable con las personas. Es que yo, por ejemplo, en el día a día valoro quién es amable conmigo y me gusta serlo. Esto a veces que tenemos esta doble moral de que queremos que nos traten súper bien la gente, pero luego nosotros le tratamos súper mal. Entonces, por eso el tema del agradecimiento. Esto también viene a colación porque es una filosofía que, por ejemplo, os hablé en el podcast de una experiencia religiosa de aquí del Laberinto del Minotauro VK. Esto ya hasta haciéndome cuñas a mí mismo. Es que flipáis, ¿a que sí? Pues en ese podcast yo hablaba de los franciscanos de María, del Padre Santiago, y él, una de las filosofías que tiene en esta orden religiosa es el tema del agradecimiento. Yo lo extrapolo a no solo la religión, lo extrapolo a otras cosas, pero en este caso, estar agradecido a Dios por todo lo bueno que te pasa en la vida. Y claro, él lo dice en sus homilías. Es que somos muchos de cuando nos van las cosas bien, decir, no damos gracias en la mayoría, y cuando todo nos empieza a ir mal o necesitamos algo, claro, es que Dios no es un cajero automático en plan, necesito esto, lo otro. No, ¿sabes? A Dios cuando hay que agradecerle las cosas cuando va bien, y cuando va mal, pues si te puede ayudar, pues te ayuda, o rezar para que vayan las cosas mejor. Pues esa filosofía que tiene implantada Santiago de los franciscanos de María, que he hecho aquí un resumen, es mucho más amplia, pero he hecho aquí un mega resumen. Pues esto en la vida, yo creo, fuera de la religión, en todas las facetas de la vida, aunque no seas religioso, creo que hay que ser agradecido en todas las facetas de la vida. Es que a nuestros padres, a nuestros hermanos, a tal, es que yo veo gente que tu padre te ayuda porque lo estás pasando mal económicamente, o porque le da la gana ayudarte. Muchas familias hoy pasa hoy en día que los niños, yo valoré mucho mi primer móvil, pues hoy en día les compran el iPhone 16 Pro Max a un niño de 12 años, y tú crees que lo va a agradecer. No es que lo agradezca, es que lo exige. O sea, ese es el problema, que cuando tú, en vez de agradecer las cosas que te dan tus padres, tu hermano, tu abuela, tu familia, no solo hablo de material, hay que agradecer lo material porque cuesta mucho esfuerzo y todo ello, pero también ese cariño, es que no... el cariño con el que nos han tratado, yo por ejemplo tengo muy presente el cariño con el que me trataron mis abuelos maternos, que prácticamente en muchas épocas de mi vida casi me criaron, como me recogían del cole, como todo, y yo siempre que podía les estaba muy, muy agradecido. Y recuerdo una frase que decía mi abuelo, porque mi abuelo, y eso tengo razón, porque esto pasa a mucha gente, con los abuelos, con los padres, con tal. Yo he visto, la gente a veces es muy hipócrita, y mi abuelo decía una frase que es: mientras yo viva aquí en la casa que era de mis abuelos, y podéis ir a verme todo lo que queráis, todo lo que podáis, porque cuando esté muerto no me vayáis a ver al cementerio. En plan, disfrutar de la vida, agradecerme. Es una forma de ver a sus abuelos y hablar con ellos, a abuelos o cualquier familiar, y estar agradecido por las cosas que te cuentan. Yo cuando veo gente joven que desprecian es que pasar tiempo con mis abuelos o con mis padres o tal, joder, es que hay que estar agradecido de ese tiempo que puedes pasar con ellos. Yo cada minuto, cada segundo que he podido pasar en mi vida con mi abuela, con mi abuelo, recuerdo yendo a pescar, con mi abuela que me llevaba a un museo arqueológico, museo de ciencias naturales, un montón de museos, los conozco gracias a mi abuela, y mi abuelo igual. Yo conozco a Aranjuez,
que luego he ido varias veces, el río y otras cosas, y Alcalá de Henares porque él me llevó a pescar y ahí fue mi conocimiento y otros sitios. Entonces hay que estar agradecido a estos familiares y a esta gente que nos cría, nos da una educación y tal, y parece que es algo como que por ley, que parece que nos lo tienen que dar y ya está, y no agradecemos. Y luego, cuando estas personas lo necesitan cualquier cosa, pues claro, agradecer no es solo decir la palabra te estoy agradecido, muchas gracias o tal, agradecer es con actos. Porque en la vida hay mucha gente que agradece de palabras, pero no de actos. Entonces, para mí eso no es un verdadero agradecimiento. Hay que estar agradecido de actos y demostrarlo con tus actos y con tus cosas, que estás realmente agradecido. Y realmente sí, creo que la sociedad sería mucho mejor si agradece. Y en vez de estar criticando, quejándonos, algo que es muy español de meternos con el, iba a decir con el vecino, pero incluso con el padre, con el hermano, esto es de la España o trazo, de meternos siempre los unos con los otros. Entonces, si estuviéramos agradecidos de, mira, este ha hecho esta cosa por mí, hay que estar agradecidos, no, pero estamos echando en cara, estamos con estas actitudes muchas veces, pues entonces, así van las cosas. Yo, por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo. Mi abuela, mis abuelos que se ha hablado antes, pues mi abuela fallece en 2021 y unos días después de que haya fallecido yo voy a recoger el justificante de que había fallecido para el tema del trabajo laboral. Pues estaba todavía, habían pasado unos días, yo estaba destrozado porque y todavía casi te cuesta superar cuando se muere alguien que quieres tanto, y en este caso mi abuela, pues te cuesta mucho. Pues yo fui a pedir justificante y antes fui a donde le habían estado los... por cierto, es algo que deberíamos estar agradecidos todos. Los enfermeros, los médicos, toda la gente de cuidados paliativos, no sabéis la labor que hacen. Y es muy duro. Estar en un sitio que es... prácticamente todo el mundo que pasa por ahí sabes que no va a salir de ahí, que va a estar ahí hasta el fin de sus días, pero todos los cuidados que le dan para que su dolor sea menor. Pues yo creo que todos estos trabajadores profesionales de todo tipo, desde el enfermero, desde la persona de limpieza que hace que todo eso esté impoluto, desde el médico, todos, absolutamente todos, el celador, todos que están ahí, el administrativo, todos que están ahí para que eso maquinaria sea perfecta, de esas personas que están ahí pasando sus últimos días. Pues yo, cuando pasé por ahí, pues no me quedó otra que ir, y a los que conocía que habían tratado a mi abuela y a todos por ahí, casi destrozar, casi llorando, pero lo que pude, le dije que muchas gracias por lo que habían hecho por mi abuela, que se lo agradecía mucho y que bueno, así que eso, ser agradecido en estos casos. Por ejemplo, el tema de la enseñanza. ¿Cuántos de nuestros profesores hoy en día no se agradece toda la labor que hacen iba a decir, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por gente incluso que no sea familia, por conocidos y tal, toda esta labor que tienen de trabajo encima de los profesores, y hoy en día se les persigue. Hay profesores... esto lo contó en su podcast de Mancuentro, que también, otro podcast que os recomiendo escuchar, el Mancuentro. Pues contaba que ibas tú a hablar con un profesor y los profesores tenían miedo porque pensaban que le ibas ibas a por él porque le habían suspendido un examen. Hoy en día suspende un niño un examen y en vez de decir, bueno, a ver qué puede estudiar, qué podemos hacer para mejorar el niño, no, van y le echan la bronca al profesor. O sea, esto ya es de juzgado de guardia de Plaza Castilla. O sea, y eso en todos los estratos de la sociedad. Por ejemplo, hay casos, hay algún caso, esto es paranormal, pero hay casos de políticos que hacen las cosas bien. Pues igual que cuando lo hacen mal y tal, pero son unos corruptos, tal, ¿habéis visto agradecer o decir, no, es que su labor, es que pasos están y tal? Joder, pero estaría bien un agradecimiento, porque yo conozco alcaldes o incluso concejales que prácticamente, no es que no ganen dinero, es que pierden dinero prácticamente con el transporte y con muchas cosas.
invierten ahí un tiempo, igual que incluso a veces es que pensamos a veces por el tema de la corrupción, que hay muchos concejales y alcaldes, que no lo estoy justificando, pero es que están machacados socialmente y un montón de cosas, y claro, llegan un momento que dicen, mira, es que me estoy aquí deslomando, dando la piel, un esfuerzo de horas, un esfuerzo de todo, incluso de no ver a mi familia muchas horas y todo, para que encima me estén dando por saco la gente y me esté criticando, pues muchos se hartan. ¿Y cuál es la actitud? Que es incorrecta, pero ¿cuál es la actitud que cogen? Pues coger y robar dinero y hacer chanchullos y tal. Entonces, hay muchos concejales, yo he conocido a muchos, cuando estuve, por ejemplo, en una época en la política, lo contaré algún día, haré podcast sobre esos. Pues hay mucha gente que hace una labor en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, muchos políticos, y hacen una labor de pasar a llorar, y les agradecemos algo, no, absolutamente nada, pero así os podría poner ejemplos aquí, de aquí hasta las 4 de la mañana, gente que por ejemplo, un ejemplo, que te haga la puerta en el metro o en un local que entras y tal. Y hay gente que le cuesta mucho decir un gracias o tal, joder, ha tenido el detalle eso de que no tiene por qué, te ha sujetado la puerta, te ha tenido otro detalle por la calle de avisarte o algo. Es que, de verdad, a mí me pasó. Yo iba por la calle, por el centro de Madrid, y a un señor se le cae la cartera. Y lo veo y el señor encima, no sé, iban sus cosas o no sé, le grito, oiga, que se le ha caído la cartera y tal. Y yo veo que no se da la vuelta, entonces voy corriendo, le doy la cartera y digo, oiga, es que se le ha caído la cartera. ¿Y qué pensáis que hizo? ¿Que me dio las gracias? A ver, yo no lo hice porque me diera las gracias, sino porque se la había perdido y yo... lo que digo, también aparte del agradecimiento, que es algo que es importante hoy, el tema de la empatía. Entonces, a mí me gustaría que si se me cae cualquier cosa, que por cierto me ha pasado varias veces, me pasó una vez que 2 veces yo he perdido el teléfono y 2 veces han llamado, creo que una vez llamaron a mi madre y otra vez a otro familiar para decir que se había perdido ese teléfono. Porque en esa época el móvil no tenía clave de seguridad, entonces vieron mis contactos y llamaron y decían, es que hemos encontrado este móvil, y una vez yo me tuve que pelear con una de las personas, pero porque le quería dar por los gastos de transporte o un café que se tomara por haberme devuelto el móvil, y que no quería el señor, no, ese móvil es de usted y yo se lo doy porque me lo he encontrado, tal, tómese un café, tal, muchas gracias señor, y casi nos peleamos por eso, o sea, y tal. Pues lo que digo del señor de la cartera, le doy la cartera y ¿creéis que me dio las gracias? No, me miró de arriba abajo y me dijo, espera, que voy a mirar a ver si me has quitado algo de dinero o algo y tal, que tú encima seguro que tú me lo has robado. ¿De verdad pensáis que si yo... A ver, hay gente muy tonta en este mundo, pero ¿de verdad pensáis que si yo robo una cartera a alguien, lo último que se me ocurriría... hay que ser ladrón muy tonto, para robar la cartera y devolvérsela al mismo que se la ha robado y que falte dinero. O sea, hay que tener muy pocos... O sea, de verdad la gente ya hay cosas que no entiende de este mundo. Pues el hombre mirando la cartera y tal, ¿sabes lo que me entró ganas? No lo hice porque yo también... Pero me entró ganas del señor coger la cartera que tenía yo ese momento en la mano y cogerse y tirarla para que la fuera él y si por lo menos se pegara una caminata yendo corriendo. O sea, tenta a veces ganas claro, es esta falta de agradecimiento y de agradecer las cosas. Este ejemplo de este señor que no me agradeció que le diera la cartera, que tenía dinero, documentos y de todo. Yo no sé ni el dinero que llevaba, porque yo cogí la cartera y al poco buscar al señor para dársela. Pero en vez de ser agradecido con estos gestos que tienen las personas, que muchas veces no tenía por qué tenerlo, lo bueno y lo correcto sería que todo el mundo fuera así, pero no seamos ingenios, porque hay mucha gente que hubiese cogido la cartera y se la hubiera quedado, hubiera mirado el dinero que había, la hubiera tirado luego en una papelera y hubiera hecho muchas cosas. Pues en vez de agradecer esta cosa y muchas otras cosas, pues nos ponemos en esto de a ver si me le han quitado algo, tal, y en vez de agradecer, continuamos andando y como si nada. Entonces,
Si todos agradeciéramos los pequeños gestos y otros gestos que tenemos, pues personas de los comercios, personas de nuestro día a día, personas desconocidas, nuestros familiares, nuestros amigos, les agradeciéramos todo lo que hacen por nosotros y todo lo que se hace, pues iría mucho mejor la sociedad. Entonces, para acabar el podcast, por favor, procurar ser agradecidos a todos. Yo, por ejemplo, para acabar este podcast, os agradezco a todos los que me escucháis. Cuando conozco a algún oyente, se lo agradezco muchísimo, hago feedback. Cuando también me criticáis constructivamente, porque, por ejemplo, a mí una vez me dijeron que hiciera este podcast de fútbol. Entonces, eso no es una crítica, ¿sabes? Hay muchos podcasts de fútbol en iVoox y en otras plataformas, o en Spotify. Pero cuando me criticáis constructivamente, pues yo lo tengo en valor, lo tengo en cuenta, y todos los comentarios, y solo que me escuchéis, yo digo, solo con que este podcast lo escuche una persona, yo ya estoy tremendamente agradecido. Así que bueno, con ese agradecimiento a todos vosotros os doy las gracias y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós.